Suscríbete y comenta abajo nuevas ideas para los próximos videos. El golpe contra la madera podrida de la puerta me sacudió hasta los huesos. No fue un golpe humano, fue un impacto sordo, bestial, seguido de un gruñido húmedo que heló la sangre en mis venas. Los amaldizoados. Sabía que tarde o temprano me encontrarían. Había sido demasiado confiado al pensar que este viejo puesto de avanzada de la extracción de caucho me ofrecería refugio por más de unas pocas noches. El hedor a muerte, aunque débil, debía de haber llegado a sus fosas nasales podridas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. La choza era pequeña, apenas un rectángulo de madera tosca con un techo de hojas de palma a medio caer. No había ventanas, solo la puerta como única entrada y salida. Una trampa mortal si no actuaba rápido. El segundo golpe llegó con más fuerza, astillas de madera volando cerca de mi rostro. Estaban desesperados por entrar, impulsados por esa hambre insaciable que los consumía. Me levanté de un salto del jergón de hojas secas, el arco de fabricación casera ya en mis manos, una de mis preciosas 3 flechas lista para ser tensada. La oscuridad dentro de la choza era casi total, solo filtrándose débiles rayos de luna a través de las grietas del techo, suficiente para distinguir bultos deformes contra la puerta. Eran al menos 2, quizás 3, demasiados para enfrentarlos en un espacio tan reducido. El tercer golpe abrió una grieta larga en el centro de la puerta. Podía escuchar sus jadeos guturales, sentir el aliento pútrido filtrándose por la hendidura. El olor era inconfundible, carne en descomposición, un dulzor nauseabundo que se había convertido en el aroma constante de este nuevo mundo. Un mundo donde la vida se pudría antes de desaparecer por completo. No tenía tiempo para dudar. Mi conocimiento de la selva, mi capacidad para moverme sin ser visto, mi puntería certera, todo eso no valía nada si me dejaba acorralar como un tapir indefenso. Necesitaba salir de aquí, ganar la protección de la oscuridad del bosque, donde mis sentidos afinados me darían una oportunidad de sobrevivir. Con un movimiento rápido y silencioso, me desplacé hacia la pared opuesta a la puerta. Sabía que la madera estaba podrida allí también, pero era mi única opción. Saqué mi cuchillo, la hoja de obsidiana afilada como el colmillo de un jaguar, y comencé a cortar las débiles tablas. El sonido, aunque suave, me pareció ensordecedor en el silencio expectante que había seguido a los golpes contra la puerta. Mis manos trabajaban con la urgencia de la desesperación. Las astillas se clavaban en mi piel, pero no sentía el dolor. Solo la adrenalina cruda bombeando por mis venas, la necesidad primal de sobrevivir anulando cualquier otra sensación. La grieta creció lentamente, revelando la negrura impenetrable del bosque nocturno. La libertad, o al menos una oportunidad de luchar por ella, estaba a solo unos cortes más. Justo cuando una de las tablas cedió con un crujido, la puerta principal se abrió de golpe con un estallido violento. La luz de la luna reveló 2 figuras tambaleantes, sus cuerpos demacrados y cubiertos de heridas, sus ojos blancos fijos en mi dirección. Sus bocas se abrieron en un gemido hambriento, revelando dientes rotos y encías inflamadas. No esperé. Con un último esfuerzo, arranqué la tabla suelta y me lancé a través de la abertura hacia la oscuridad del bosque. El frío húmedo de la noche me golpeó el rostro, un contraste bienvenido con el aire viciado de la choza. Detrás de mí, escuché los gruñidos frustrados de los amaldizoados al encontrar su presa fugitiva. Caí torpemente sobre la hojarasca húmeda, el arco aún firmemente sujeto en mi mano. Me levanté de inmediato, mis sentidos alerta. El sonido de los pasos torpes de mis perseguidores resonaba cerca. No podía correr ciegamente. Necesitaba usar el bosque a mi favor, como lo había hecho durante todo este año de soledad y terror. Me moví con la agilidad silenciosa de la onza que mi pueblo veneraba. Cada crujido de una rama bajo mis pies,
me parecía un trueno. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición intentaba enmascarar el hedor de los amaldizoados, pero mi olfato entrenado aún podía distinguirlo, guiándolos como una baliza de muerte. Busqué refugio entre las raíces entrelazadas de una ceiba gigante, su tronco imponente ofreciéndome una sombra más densa. Tensé el arco, apuntando hacia la dirección de donde provenían los sonidos. La luna, aunque pálida, ofrecía suficiente luz para distinguir sus siluetas deformes moviéndose entre los árboles. Esperé, conteniendo la respiración, mi cuerpo tenso como una cuerda de arco a punto de soltar su carga. Sabía que solo tenía 3 oportunidades. Cada flecha debía contar. Cada disparo debía ser certero, apuntando a la única parte vulnerable de esas abominaciones, la cabeza. El primero apareció entre los arbustos, su cuerpo encorvado, sus brazos extendidos como buscando algo en la oscuridad. Su cabeza se movía erráticamente, como si intentara localizarme a través del olfato o de algún eco fantasmal. Era uno de los hombres blancos, su ropa hecha jirones pero aún reconocible. Solté la flecha. El sonido del golpe seco fue casi ahogado por el jadeo gutural de la criatura al caer. La flecha se había clavado justo en la base del cráneo. No se movió más. Una pequeña victoria, pero sabía que los otros no tardarían en llegar. El segundo apareció por la derecha, moviéndose con una sorprendente rapidez a pesar de su estado de descomposición. Era uno de los Yanomami. Lo reconocí por los restos de pintura corporal en su piel. La idea me revolvió el estómago. Ver a uno de mi gente, aunque de otra tribu, convertido en esta cosa sin alma, era una profanación. Esta vez apunté con más cuidado, esperando el momento justo en que su rostro se volviera hacia la tenue luz de la luna. Cuando lo hizo, vi la total ausencia de vida en sus ojos blancos. Solté la segunda flecha. Atravesó su frente con un golpe seco, y el cuerpo cayó inerte. Sus extremidades temblaron brevemente antes de quedar en silencio. Solo me quedaba una flecha. Sabía que el ruido de los disparos alertaría a cualquier otro amaldizoado que estuviera cerca. Necesitaba desaparecer, moverme rápido y encontrar un nuevo escondite antes de que la situación se volviera aún más desesperada. Pero justo cuando me preparaba para huir, escuché un sonido diferente. No era el gemido de los amaldizoados, ni el crujido de las ramas bajo sus pies. Era un sonido más sutil, más siniestro, un suave arrastrar entre la maleza, acompañado de un jadeo bajo y gutural que no pertenecía a ningún humano. Las onzas fantasma, las amaldizoadas. Sabía que su presencia significaba un peligro aún mayor. Eran más rápidas, más silenciosas y su mordida, incluso si no te convertía de inmediato, era una sentencia de muerte segura debido a la infección. La maleza se agitó y 2 pares de ojos brillantes, opacos y sin vida, emergieron de la oscuridad. No tenían el brillo dorado de la casa, sino un reflejo blanquecino y enfermizo. Sus cuerpos eran esqueléticos, cubiertos de pelaje erizado y sucio. Sus dientes estaban afilados y manchados. No tenía tiempo para tensar el arco de nuevo. Una flecha no sería suficiente para ambas bestias. Mi única opción era huir, confiar en mi velocidad y en mi conocimiento del terreno para escapar de sus garras y colmillos. Me lancé hacia la parte más densa del bosque, moviéndome entre los árboles con la agilidad de un mono. Podía escuchar el resoplar agitado de las onzas detrás de mí, el sonido de sus garras arañando la tierra. Sabía que no podía mantener este ritmo por mucho tiempo. Estaba cansado, hambriento y la adrenalina comenzaba a ceder, dejando paso a un agotamiento profundo. Corrí sin rumbo fijo, con la única idea de alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Las ramas me azotaban el rostro, las raíces tropezaban mis pies, pero no me detenía. La imagen de esos ojos vacíos y la certeza de una muerte horrible si me alcanzaban me impulsaban a seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los jadeos de las onzas comenzaron a alejarse. Reduje la velocidad, escuchando atentamente cualquier sonido que indicara su regreso. El silencio del bosque, aunque siempre amenazante, ahora me ofrecía un respiro, una pequeña tregua en esta lucha constante por la supervivencia.
Me apoyé contra el tronco rugoso de un árbol. Mi cuerpo temblaba por el esfuerzo y el miedo. Mi corazón aún latía con fuerza, pero su ritmo comenzaba a calmarse. Estaba vivo, por ahora. Había sobrevivido a otra noche, pero sabía que cada amanecer era solo el preludio de nuevos peligros. Miré hacia el cielo, tratando de adivinar cuánto tiempo faltaba para el amanecer. Las estrellas, incontables y lejanas, parecían indiferentes a mi sufrimiento, al destino de mi pueblo, al fin de nuestro mundo. Eran solo puntos de luz en la inmensidad oscura, testigos silenciosos de nuestra extinción. Con un suspiro cansado, me deslicé hasta quedar sentado en la base del árbol. Mis músculos dolían, mi cuerpo estaba cubierto de rasguños y cortes, pero estaba vivo. Eso era lo único que importaba, por ahora. Revisé mis escasas pertenencias: el arco, la última flecha, el cuchillo de obsidiana, una pequeña bolsa con unas pocas raíces secas y un trozo de cecina. Era todo lo que tenía, era todo lo que me separaba del abismo. La noche era fría y húmeda. El vapor de mi aliento se disipaba rápidamente en la oscuridad. El sonido distante del río, que antes era un símbolo de vida, ahora me recordaba la fuente de toda esta desgracia. La fiebre que había llegado con los hombres blancos, la traición de la Gran Madre, la transformación de los animales en monstruos. Pensé en mi pueblo, en los rostros de mis amigos y familiares, ahora convertidos en horribles caricaturas de lo que alguna vez fueron. La tristeza me invadió como una ola helada, apretando mi pecho con una angustia opresiva. ¿Por qué yo? ¿Por qué había sobrevivido cuando todos los demás habían perecido? ¿Cuál era el propósito de esta soledad implacable? No tenía respuestas, solo el eco silencioso de mi propia respiración en la oscuridad del bosque. La supervivencia se había convertido en mi única meta, un instinto primario que anulaba cualquier otra emoción o pensamiento. Vivir un día más, encontrar un poco de comida, evitar a los amaldizoados. Ese era mi único propósito. El sueño era un lujo peligroso. Cualquier ruido, cualquier movimiento en la oscuridad podía significar la muerte. Me mantuve despierto, escuchando atentamente los sonidos de la noche, mis sentidos alerta a cualquier señal de peligro. El aire comenzó a clarear ligeramente, anunciando la llegada del amanecer. Los sonidos del bosque se despertaron lentamente, el canto distante de un pájaro, el zumbido de los insectos, el susurro del viento entre las hojas. Un nuevo día comenzaba, y con él, la eterna lucha por la supervivencia. Me levanté con esfuerzo, mis músculos entumecidos por la noche a la intemperie. Necesitaba encontrar agua, buscar algo para comer y moverme a un lugar más seguro antes de que el sol revelara mi presencia a cualquier amaldizuado que pudiera estar cerca. Miré hacia el este, donde las primeras luces del alba comenzaban a pintar el cielo con tonos grises y rosados. Sabía que el grupo de Yanomami amaldizoados no estaría lejos. Tenía que evitar esa dirección a toda costa. Al sur, las onzas fantasmas seguían siendo una amenaza latente. Necesitaba ser extremadamente cauteloso, observar cada sombra, escuchar cada sonido. No podía permitirme bajar la guardia ni por un segundo. Mi hogar, la selva que una vez conocí y amé, se había convertido en un laberinto de horrores. Cada rincón escondía un peligro, cada criatura podía ser una amenaza. La Gran Madre nos había traicionado, y sus hijos ahora vagaban por la tierra con hambre de carne viva. Con un último vistazo al cielo naciente, me adentré de nuevo en la oscuridad del bosque. Mi camino era incierto, mi futuro sombrío, pero mientras mis pies siguieran moviéndose y mi corazón siguiera latiendo, seguiría luchando, seguiría sobreviviendo, por mi pueblo, por mi memoria, por el último aliento de la vida en este mundo devastado. El amanecer en la selva ya no traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, sino la cruda revelación de los horrores que la noche había ocultado. Cada rayo de sol que se filtraba a través del dosel de hojas iluminaba un mundo enfermo, una versión retorcida y macabra de mi hogar. El aire, espeso y húmedo, estaba cargado con el olor a descomposición, una fragancia persistente que se adhería a mi piel, a mi ropa, a mis recuerdos. Caminaba con la cautela de un animal herido, cada paso calculado para no hacer ruido.
cada sombra un posible enemigo al acecho. Mi cuerpo gritaba por descanso, pero mi mente sabía que detenerse era una sentencia de muerte. Los amaldizoados, tanto los que antes fueron hombres como los que fueron bestias, eran implacables. No se cansaban, no dormían, solo cazaban. Mi única ventaja era mi inteligencia, mi capacidad para pensar, para anticipar sus movimientos. Pero la fatiga era un enemigo silencioso, nublando mi juicio y ralentizando mis reflejos. Necesitaba agua, pero el río era un veneno, y los arroyos más pequeños podían estar igualmente contaminados. Recordé una lección de mi abuelo. El agua que se filtra a través de ciertas lianas es pura, un regalo de la Gran Madre para sus hijos sedientos. Busqué con la mirada las gruesas enredaderas que se aferraban a los troncos de los árboles más antiguos. Encontré una, gruesa como mi brazo, y la corté con mi cuchillo de obsidiana. Un chorro de agua clara y fresca brotó de la herida de la planta. Bebí con avidez, el líquido fresco aliviando la sequedad de mi garganta y devolviéndome un poco de lucidez. Con la sed aplacada, mi atención se centró en el hambre. Las raíces secas en mi bolsa no durarían mucho. Necesitaba encontrar algo más sustancioso, algo que me diera la energía para seguir adelante. Pero la caza se había vuelto un juego peligroso. Cualquier animal que encontrara podría estar infectado, su carne portadora de la misma enfermedad que había destruido a mi pueblo. Tenía que ser extremadamente selectivo, buscar signos de la plaga en cada criatura. Me moví hacia una zona de la selva que conocía bien, un lugar donde los árboles de castaña solían dar frutos abundantes en esta época del año. La caminata fue lenta y tensa. Cada crujido de hojas, cada llamada de un pájaro, me hacía detenerme y escuchar. Mi mano siempre cerca del arco. La paranoia se había convertido en una segunda piel, una compañera constante en mi soledad. No confiaba en nada, ni en el silencio ni en el ruido. Al llegar al castañar, una sensación de desasosiego me invadió. Los árboles estaban allí, altos e imponentes como siempre, pero algo estaba mal. El suelo, que debería estar cubierto de los erizos espinosos que protegían las nueces, estaba extrañamente limpio. Me agaché y examiné la tierra. Había huellas, pero no eran de animales conocidos. Eran rastros de algo que se arrastraba, dejando surcos anchos y poco profundos en el barro. Seguí las extrañas marcas, mi curiosidad mezclada con un creciente temor. Me llevaron a la base de uno de los castaños más grandes. Allí encontré la fuente del desastre. Los erizos habían sido abiertos a la fuerza, sus espinas rotas y esparcidas por el suelo. Las nueces, ricas en grasa y proteínas, habían sido devoradas, pero lo que me heló la sangre fue el residuo que quedaba, una baba espesa y blanquecina, similar a la que había visto en la boca de los amaldizoados. Levanté la vista hacia las ramas del árbol y vi el origen de la baba. Decenas de capuchinos, los pequeños monos inteligentes que solían jugar en las copas de los árboles, colgaban de las ramas como frutos podridos. Sus cuerpos estaban hinchados, su pelaje enmarañado. No estaban muertos, no del todo. Sus cabezas se movían lentamente, sus ojos blancos fijos en mí, sus bocas abiertas goteando esa misma saliva infecciosa. El silencio del castañar se rompió con un coro de chillidos agudos y antinaturales. No eran los sonidos juguetones que recordaba, sino lamentos de agonía y hambre. Los monos amaldizoados me habían visto. Uno de ellos, más audaz que el resto, se dejó caer de una rama baja, aterrizando en el suelo con un ruido sordo. Se arrastró hacia mí, sus extremidades torcidas en ángulos imposibles, su mandíbula chasqueando con anticipación. Retrocedí instintivamente, levantando el arco, pero no podía disparar. Usar mi última flecha en un mono, por muy peligroso que fuera, parecía un desperdicio. Además, había docenas de ellos. Matar a uno solo atraería la atención de los demás. Tenía que huir, alejarme de este lugar profanado antes de que me rodearan. Corrí de nuevo, el corazón martilleando en mi pecho. Los chillidos de los monos me persiguieron durante un buen trecho, un recordatorio espeluznante de cómo la plaga se había infiltrado en cada rincón de mi mundo. La enfermedad no solo afectaba a los humanos y a los grandes depredadores,
Se había extendido a las criaturas más pequeñas, corrompiendo la cadena alimenticia desde la base. Mi conocimiento, que antes era mi mayor fortaleza, se había convertido en una fuente de tormento. Sabía que los monos se alimentaban de frutas e insectos. Si ellos estaban infectados, significaba que la enfermedad estaba en las plantas, en la tierra, en el aire. La Gran Madre no solo nos había traicionado, estaba muriendo, su cuerpo devorado desde adentro por una fiebre que no tenía cura. El hambre se hizo más intensa, un dolor agudo en mi estómago que me recordaba mi propia fragilidad. Cada fuente potencial de alimento era ahora una trampa mortal. Las frutas podían estar contaminadas, los insectos podían ser portadores de la enfermedad, los pequeños animales podían ser bombas de tiempo infecciosas. Mi mundo se encogía, mis opciones se agotaban. Me detuve junto a un pequeño arroyo, el agua corriendo clara sobre las piedras. Recordé los tiempos en que pescaba aquí con mi padre, usando lanzas afiladas para atrapar los peces plateados que nadaban contra la corriente. Ahora, el arroyo era un símbolo de peligro. ¿De dónde venía esta agua? ¿Qué cadáveres en descomposición podrían estar pudriéndose río arriba, envenenando cada gota? A pesar del riesgo, necesitaba limpiar mis heridas. Los rasguños de mi huida de la choza estaban inflamados y me picaban. Usé un trozo de mi ropa para recoger un poco de agua, examinándola cuidadosamente antes de aplicarla sobre mi piel. Parecía limpia, pero sabía que la apariencia podía engañar. La enfermedad era invisible, una amenaza silenciosa que podía estar en cualquier parte. Mientras limpiaba un corte profundo en mi antebrazo, vi algo que me hizo detener en seco. Una pequeña sanguijuela se había adherido a mi piel, su cuerpo oscuro y brillante, hinchándose lentamente con mi sangre. Normalmente, las habría quitado sin pensarlo 2 veces. Eran una molestia común en la selva, pero inofensivas. Sin embargo, algo en esta era diferente. La observé de cerca. Su cuerpo no era liso y uniforme, sino que tenía pequeñas pústulas blanquecinas, similares a las que había visto en los monos, y se movía de una manera extraña, no con la ondulación rítmica habitual, sino con espasmos erráticos, como si estuviera sufriendo convulsiones. El miedo me recorrió como una descarga eléctrica. ¿Era posible? Incluso las criaturas más pequeñas, los parásitos, podían ser portadores de la plaga. Con un grito ahogado, la arranqué de mi brazo, la arrojé al suelo y la aplasté con la culata de mi cuchillo, una y otra vez, hasta que no fue más que una mancha oscura en la tierra. Me quedé mirando mis manos temblorosas, la paranoia apoderándose de mí. Si una sanguijuela podía estar infectada, ¿qué significaba eso? ¿Podía la enfermedad transmitirse a través de la sangre, incluso sin una mordedura? La idea era aterradora. Significaba que no estaba a salvo en ninguna parte. Cada insecto, cada planta, cada gota de agua podía ser un vector de la muerte. La selva, mi hogar, se había convertido en un enemigo microscópico, una trampa biológica de la que no había escapatoria. La lucha ya no era solo contra los monstruos visibles, sino contra un veneno invisible que lo impregnaba todo. El mundo que conocía se había desmoronado, reemplazado por un infierno de detalles horripilantes. Cada nueva observación, cada descubrimiento, solo servía para profundizar mi desesperación. Ya no era un cazador luchando por sobrevivir, era un espécimen en un laboratorio moribundo, observando las etapas finales de la descomposición de mi propio ecosistema. Me alejé del arroyo, mi mente dando vueltas. La seguridad era una ilusión, el refugio era una mentira, la única verdad era la plaga, una fuerza de la naturaleza retorcida que lo consumía todo a su paso. Ya no se trataba de si me encontrarían, sino de cuándo y cómo. El sol estaba alto en el cielo. Su calor opresivo se sumaba a mi miseria. Necesitaba encontrar un lugar para esconderme, un lugar donde pudiera procesar lo que acababa de descubrir y planificar mi próximo movimiento. Pero, ¿a dónde ir? Cada dirección parecía conducir a un nuevo horror, a una nueva revelación de la profundidad de la podredumbre. Elegí moverme hacia el oeste, alejándome tanto de los Yanomami amaldizuados como de las onzas fantasma. Era un territorio menos familiar para mí,
lo que me ponía en desventaja, pero también significaba que podría haber menos amaldizoados que hubieran conocido estos senderos. Era una apuesta, un cálculo desesperado en un juego con reglas que cambiaban constantemente. Mientras caminaba, el recuerdo de mi pueblo se hizo más vívido, más doloroso. Recordé las historias del pajé sobre el equilibrio de la naturaleza, sobre cómo cada criatura, grande o pequeña, tenía su lugar en el gran ciclo de la vida y la muerte. Ese ciclo se había roto. La muerte ya no era parte de la vida, la había reemplazado por completo. Vi un tucán posado en una rama, su pico de colores vibrantes una mancha de belleza en medio de la decadencia. Por un momento, sentí una punzada de esperanza, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Pero entonces el pájaro giró la cabeza y vi que uno de sus ojos era blanco y lechoso, el inconfundible signo de la enfermedad. Dejó escapar un graznido ronco y antinatural antes de echar a volar torpemente, chocando contra las ramas como si estuviera ciego. La desesperanza me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La belleza era una fachada, una trampa para los incautos. Debajo de la superficie vibrante de la selva, la enfermedad se pudría y se extendía, invisible e implacable. No había escapatoria, solo diferentes grados de exposición al horror. Encontré una pequeña cueva oculta detrás de una cascada, el sonido del agua cayendo enmascarando cualquier ruido que pudiera hacer. Era un buen escondite, al menos temporalmente. Me deslicé dentro, el aire fresco y húmedo, un alivio para mi piel febril. La cueva era poco profunda, apenas lo suficiente para protegerme de la vista. Me senté en la oscuridad, el rugido de la cascada un sonido constante en mis oídos. Saqué mi última flecha y la examiné. La punta de curare, aunque seca, todavía era potente. Era mi última defensa, mi último recurso contra las criaturas que acechaban afuera. Tenía que usarla sabiamente. Cerré los ojos tratando de alejar las imágenes de los monos colgantes, la sanguijuela pulsante, el tucán de ojos blancos. Pero las imágenes estaban grabadas en mi mente, recordatorios constantes de la fragilidad de mi existencia. El conocimiento que una vez me enorgulleció, ahora me torturaba, mostrándome la verdadera escala del apocalipsis. El hambre era un dolor sordo y constante. Revisé mi bolsa de nuevo, esperando encontrar algo que hubiera pasado por alto. Nada, solo las raíces secas y la sensación de vacío. Necesitaba arriesgarme a buscar comida, pero la idea de consumir algo de este bosque enfermo me revolvía el estómago. La cascada que me ocultaba también era una fuente potencial de peligro. El agua que caía venía de algún lugar río arriba, arrastrando consigo quién sabe qué. Estaba atrapado entre la necesidad de esconderme y el riesgo de que mi propio refugio estuviera contaminado. Cada decisión era una apuesta, cada elección un posible camino hacia la muerte. Pensé en las onzas fantasma. Su presencia en la zona significaba que la casa mayor estaba prácticamente descartada. Eran los nuevos depredadores alfa, y yo era solo una presa más en su territorio. Tenía que mantenerme en movimiento, evitar las áreas abiertas y rezar para que no cruzaran mi camino de nuevo. Los Yanomami amaldizoados eran una amenaza diferente. Se movían en grupo, una horda sin mente impulsada por el hambre. Eran más lentos que las onzas, pero su número los hacía increíblemente peligrosos. Un encuentro con ellos sería el fin. Mi única esperanza era detectarlos antes de que ellos me detectaran a mí. La soledad era un peso aplastante. No había nadie con quien compartir mis miedos, nadie que me ayudara a vigilar, nadie que me recordara que todavía era humano. Estaba solo con mis pensamientos, mis recuerdos y el sonido incesante de la cascada. A veces me encontraba hablando solo, susurrando palabras en mi lengua nativa, solo para escuchar el sonido de una voz. Me pregunté si me estaba volviendo loco. ¿Era esta la forma en que terminaba todo? No con la mordedura de un amaldizoado, sino con la lenta erosión de mi cordura, perdido en un laberinto de miedo y paranoia. La línea entre el cazador y la presa, entre el hombre y la bestia, se estaba volviendo cada vez más delgada. Decidí que no podía quedarme en la cueva por mucho tiempo. La inacción era peligrosa. Necesitaba un plan,
un objetivo, por muy pequeño que fuera. Mi próximo paso sería encontrar una fuente de alimento que considerara segura. Recordé que ciertas larvas que vivían dentro de los troncos de las palmeras eran una fuente de alimento de emergencia para mi pueblo. Tal vez, solo tal vez, la enfermedad no había llegado a ellas. Era un riesgo, como todo lo demás, pero era un riesgo calculado, basado en mi conocimiento. Tenía que aferrarme a eso, a la idea de que mi sabiduría ancestral todavía tenía algún valor en este mundo en ruinas. Era lo único que me quedaba, la última brasa de mi identidad como Olos de Onza. Con una nueva determinación, aunque frágil, me preparé para salir de la cueva. Esperaría hasta que el sol comenzara a descender, usando las sombras del atardecer para ocultar mi movimiento. Tenía un plan, un propósito. Por ahora, eso era suficiente. La lucha continuaba. La Gran Madre podía estar muriendo, pero yo todavía estaba vivo, y mientras respirara, lucharía. No por la esperanza de un futuro mejor, porque esa esperanza había muerto hace mucho tiempo. Lucharía por despecho. Lucharía porque era lo único que sabía hacer. Era un cazador, y mi presa era la supervivencia misma. Afilé mi cuchillo de obsidiana contra una piedra lisa, el sonido raspante un eco de mi propia resistencia. Cada movimiento era deliberado, cada pensamiento enfocado. No me permitiría sucumbir al miedo. No me permitiría convertirme en una de las bestias sin mente que vagaban por esta selva moribunda. El sonido de la cascada comenzó a sonar menos como un rugido y más como un lamento. Un lamento por el mundo que habíamos perdido, por la belleza que se había convertido en horror. Y en ese sonido, escuché el eco de mi propio dolor, la tristeza de ser el último testigo de la caída de mi pueblo, de mi hogar, de todo lo que alguna vez amé. Pero incluso en el dolor, encontré fuerza. La fuerza para dar el siguiente paso, para enfrentar lo que viniera después, armado solo con un cuchillo, una flecha y los recuerdos de un mundo que ya no existía. El sol comenzó su lento descenso, pintando el cielo con franjas de un naranja sangriento que se filtraba a través de la cortina de agua. Para mí, el crepúsculo ya no era un momento de paz, sino una transición traicionera. Las criaturas del día buscaban sus últimos refugios mientras las abominaciones de la noche comenzaban a agitarse. El aire se enfriaba, y con el frío llegaba una nueva clase de silencio, uno preñado de una tensión palpable. Era el momento de moverse. Si esperaba a la oscuridad total, mis ojos, aunque adaptados, serían inútiles contra los sentidos antinaturales de mis perseguidores. Deslicé mi cuerpo fuera de la cueva, el rocío de la cascada empapando mi ropa y enfriando mi piel hasta los huesos. El sonido del agua cayendo, que me había ofrecido una falsa sensación de seguridad, ahora se sentía como un obstáculo, ahogando los sutiles ruidos que podrían advertirme de un peligro cercano. Me moví con lentitud, pegado a las rocas resbaladizas, hasta que estuve de nuevo bajo el dosel del bosque. La luz moría rápidamente, y las sombras se alargaban, convirtiendo árboles familiares en siluetas monstruosas y retorcidas. Mi objetivo estaba claro en mi mente: un bosquecillo de palmeras de Babasú, a quizás media legua de mi posición. Recordaba el lugar de mis días de caza. Sus troncos gruesos y fibrosos eran el hogar de las larvas gordas y ricas en proteínas que mi pueblo llamaba gusus. Eran un manjar, asadas al fuego hasta que su piel se volvía crujiente. Ahora, la idea de un fuego era un lujo impensable, una invitación a la muerte. Si encontraba las larvas, tendría que comerlas crudas. El pensamiento me revolvía el estómago, pero el hambre era un tirano más grande que el asco. Caminar por la selva al anochecer era como navegar por un mar de fantasmas. Cada ráfaga de viento parecía un susurro, cada hoja que caía un paso sigiloso. Mis sentidos estaban al límite, procesando cada estímulo con una intensidad agotadora. Olía la tierra húmeda, la podredumbre dulce de las flores caídas y, debajo de todo, el hedor omnipresente de la plaga, un recordatorio constante de que no estaba solo. Mi mano nunca se alejó del mango de mi cuchillo, el frío de la obsidiana un consuelo mínimo en esta inmensa soledad.
Finalmente, reconocí el contorno familiar de las palmeras de Babasu, recortándose contra el cielo cada vez más oscuro. Me acerqué con el doble de cautela, rodeando el área en un amplio círculo para asegurarme de que estaba solo. No detecté ningún movimiento, ningún olor a muerte reciente. Parecía seguro, pero la palabra seguro había perdido todo su significado. Era simplemente un lugar donde la muerte no me había encontrado todavía. Elegí una palmera que parecía lo suficientemente vieja como para albergar larvas, pero no tan podrida como para atraer a los carroñeros. El trabajo que tenía por delante era peligroso. Cortar la corteza fibrosa haría ruido, un sonido que podría viajar lejos en el silencio de la noche. No tenía elección. El hambre me roía las entrañas, un dolor agudo que nublaba mi capacidad de pensar con claridad. Tenía que arriesgarme. Comencé a cortar, los golpes de mi cuchillo de obsidiana contra la madera sonando como tambores de guerra en la quietud del bosque. Cada golpe era un estallido de sonido que me hacía estremecer. Después de cada corte, me detenía, conteniendo la respiración, escuchando. Silencio. Solo el zumbido de los insectos y el latido de mi propio corazón en mis oídos. La tensión era insoportable, una cuerda estirada hasta el punto de ruptura. El sudor me empapaba la frente y se mezclaba con la suciedad de mi rostro. Mis músculos ardían por el esfuerzo. La corteza era más dura de lo que recordaba, y mi cuerpo debilitado luchaba por mantener la fuerza de los golpes. Me sentía expuesto, vulnerable, un animal llamando la atención de todos los depredadores en kilómetros a la redonda. La paranoia me susurraba que ya me habían oído, que se acercaban en silencio desde todas las direcciones. Después de lo que pareció una eternidad, la hoja del cuchillo finalmente atravesó la capa exterior y se hundió en la pulpa más blanda del interior. El olor que emanó del corte no era el aroma terroso y familiar de la madera de palma. Era un olor extraño, químico y ligeramente metálico, como el de la sangre vieja mezclada con la savia de una planta enferma. Me detuve, la nariz arrugada por el hedor. Algo estaba muy mal. Con manos temblorosas, usé la punta del cuchillo para ensanchar el agujero. La pulpa del interior no era blanca y fibrosa, sino que estaba veteada de finas líneas negras, como venas enfermas que se extendían por todo el tronco. Parecía tejido necrótico, una putrefacción que no provenía del exterior, sino que crecía desde el núcleo mismo del árbol. Aún así, el hambre me obligó a seguir buscando. Allí estaban, los gusus, pero no eran como los recordaba. No eran las larvas blancas y regordetas que mi padre me había enseñado a recolectar. Estas eran diferentes, transformadas. Sus cuerpos segmentados tenían un brillo azulado y antinatural, como el de ciertos escarabajos, pero pulsaban con una luz interna débil y rítmica. Era una bioluminiscencia enfermiza, un latido de luz pálida en la oscuridad del tronco. Me quedé paralizado, mirando con una mezcla de horror y fascinación. No se retorcían como larvas normales, se movían al unísono, sus cuerpos luminosos pulsando en perfecta sincronía, como si fueran un solo organismo. No había individuos, solo una masa colectiva de luz palpitante. La plaga no solo los había infectado, los había reorganizado, les había dado un propósito nuevo y desconocido. Esta revelación fue más profunda y perturbadora que la de los monos o la sanguijuela. Esto no era simplemente una enfermedad que mataba y reanimaba, era algo más, algo que alteraba la vida a un nivel fundamental, que creaba nuevas formas de existencia a partir de la podredumbre de la vieja. Era una inteligencia extraña y alienígena en acción, una que no podía comprender. Mi mente se tambaleó ante las implicaciones. ¿Qué era esta plaga en realidad? ¿Un espíritu maligno, como decían los ancianos? ¿O algo peor, algo que desafiaba toda explicación? La idea de que una fuerza consciente pudiera estar detrás de esta devastación, una fuerza que experimentaba con la vida misma, era infinitamente más aterradora que una horda de monstruos sin mente. Olvidé mi hambre, mi miedo, mi entorno. Estaba hipnotizado por el espectáculo de luces pulsantes dentro de la palmera. Era una belleza horrible, una manifestación perfecta de la locura en la que se había convertido mi mundo. El universo que conocía, con sus reglas y su equilibrio,
se había hecho añicos, reemplazado por este enigma biológico y terrorífico. Fue un sonido lo que me sacó de mi trance, un crujido de una rama seca, muy cerca, demasiado cerca. Al instante, el terror me inundó, claro y frío. El ruido que había hecho al cortar la palmera había atraído algo. Me agaché instintivamente, apagando el impulso de correr, y me pegué al suelo detrás del tronco del árbol, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Contuve la respiración, mis oídos esforzándose por captar cualquier otro sonido. Entonces lo escuché, un gruñido bajo y gutural, el mismo que había escuchado la noche anterior, y luego otro, un poco más lejos. Las onzas fantasma habían venido a investigar. El olor de la savia metálica y enferma del árbol debió de atraerlas. O quizás fue simplemente el sonido de mi trabajo desesperado. A través de una abertura en la maleza, vi una de las siluetas. Se movía con una lentitud antinatural, su cabeza girando de un lado a otro. Sus ojos, incluso en la oscuridad casi total, parecían brillar con esa luz muerta y blanquecina. Pasó a solo unos metros de mi escondite. Podía oler su aliento fétido, un miasma de carne podrida que me revolvió el estómago y me hizo luchar contra las náuseas. Me convertí en piedra. Cada músculo de mi cuerpo estaba bloqueado. Cada instinto gritaba que corriera, pero sabía que el más mínimo movimiento sería mi fin. La onza se detuvo. Su cabeza se inclinó como si escuchara algo. Podía oír los latidos de mi corazón que retumbaban en mis oídos como un tambor frenético. Podía oler el sudor del miedo que brotaba de cada poro de mi piel. El tiempo se detuvo. Cada segundo era una tortura, una eternidad de terror suspendido. La bestia dio un paso más cerca de la palmera. Vi cómo su nariz se arrugaba, probablemente por el extraño olor que emanaba del agujero que yo había hecho. Por un momento, temí que investigara el árbol y me encontrara acurrucado detrás de él. Pero entonces, la segunda onza emitió un sonido, un gruñido bajo a cierta distancia, y la primera se giró. Parecía que habían perdido el interés, o quizás habían captado otro rastro más prometedor. Vi cómo la silueta se alejaba, desapareciendo de nuevo en la densa oscuridad del bosque. Esperé sin moverme, durante lo que parecieron varias vidas, hasta que estuve seguro de que se habían ido. Cuando finalmente me permití respirar, fue con un sollozo ahogado y tembloroso. El alivio fue tan abrumador que me dejó débil y mareado. Estaba vivo. Había estado a un susurro de la muerte, y de alguna manera había sobrevivido. Me quedé en el suelo, temblando, la adrenalina abandonando mi cuerpo, y dejando tras de sí un agotamiento profundo y doloroso. Mi mirada volvió a la abertura de la palmera. Las larvas seguían allí, su luz azulada pulsando rítmicamente en la oscuridad, indiferentes al drama que acababa de desarrollarse a pocos metros de ellas. Y el hambre, que el terror había suprimido momentáneamente, volvió con una fuerza renovada, un dolor físico que exigía ser atendido. Me enfrentaba a una elección imposible, morir de hambre o comer aquello. ¿Qué pasaría si comía una de esas criaturas? ¿Me enfermaría instantáneamente? ¿Me convertiría en uno de los amaldizoados? ¿O algo peor, se apoderaría de mí esa extraña inteligencia, convirtiéndome en una marioneta de carne con luces pulsantes en mi interior? La idea era grotesca, pero la alternativa era la certeza de la muerte por inanición. Mi cuerpo no podía seguir adelante sin combustible. Mis músculos ya estaban fallando. Mi mente se estaba volviendo lenta. Si no comía algo, la próxima vez que me encontrara con un amaldizoado o una onza fantasma, no tendría la fuerza para luchar o huir. Con una mano que se negaba a dejar de temblar, me acerqué al agujero. El olor metálico era más fuerte ahora, nauseabundo. Usé la punta de mi cuchillo para separar una de las larvas del resto de la masa. Se retorció en la hoja, su luz azul parpadeando erráticamente, como si protestara por haber sido separada del colectivo. La sostuve frente a mi cara, su luz pálida iluminando mis rasgos demacrados. Parecía una joya alienígena, una cosa de pesadilla y maravilla. ¿Era esto comida? ¿O era veneno? ¿Era vida? ¿O era la antítesis de la vida? En este nuevo mundo, las líneas se habían vuelto tan borrosas que ya no podía distinguirlas.
Recordé a mi pueblo, recordé sus rostros, sus risas, sus canciones. Sobrevivir era mi manera de honrarlos, de mantener viva su memoria. Si morir de hambre era el final, entonces su recuerdo moriría conmigo en la oscuridad de la selva. Pero si comía esto, si me arriesgaba a la corrupción, ¿no sería eso una traición a todo lo que ellos representaban? Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, no uno físico, sino uno espiritual. La decisión que tomara a continuación definiría lo que quedaba de mí. ¿Seguiría siendo Kahwe, el Olos de Onza, el último de mi tribu? ¿O me convertiría en algo más, algo nuevo y monstruoso, moldeado por la misma plaga que había devorado mi mundo? El hambre ganó. Era una fuerza más antigua y más fundamental que la razón o el miedo. Era el instinto primario de la vida, la orden de seguir existiendo a cualquier costo. Con un movimiento rápido, antes de poder cambiar de opinión, me llevé la larva a la boca. La textura era horrible, blanda y a la vez crujiente. El sabor era indescriptible, una mezcla de tierra, metal y algo más. Algo que mi lengua no reconocía, pero que mi alma sentía como inherentemente incorrecto. La tragué rápidamente, luchando contra el impulso de vomitar. Esperé a que la fiebre comenzara, a que mi cuerpo se convulsionara, a que mi mente se disolviera en la nada. Esperé a que las luces azules comenzaran a pulsar debajo de mi propia piel, pero no pasó nada. Al menos, nada que pudiera sentir de inmediato. Solo había un silencio profundo y expectante dentro de mí, y una nueva clase de miedo. Un miedo que no era por las amenazas externas, sino por lo que acababa de introducir en mi propio cuerpo. Había cruzado una línea, y no tenía idea de lo que me esperaba al otro lado. Comí 2 más, obligándome a hacerlo por pura necesidad. Cada una fue una tortura, un acto de profanación contra mí mismo. Pero con cada una, sentía una extraña oleada de energía, una fuerza antinatural que se extendía por mis miembros. No era la energía cálida y familiar de la comida, sino algo frío, eléctrico, ajeno. Me levanté, sintiéndome extrañamente vigorizado, pero también profundamente contaminado. La selva a mi alrededor parecía diferente, los colores más nítidos en la oscuridad, los sonidos más claros. ¿Era mi imaginación? ¿O era el comienzo de la transformación? Ya no era solo un sobreviviente, era un participante. Había consumido la plaga, la había hecho parte de mí. La pregunta que ahora me atormentaba no era si sobreviviría a la noche, sino en qué me convertiría si lograba ver el amanecer. Miré mis manos. En la tenue luz de la luna, parecían las mismas de siempre, pero yo sabía la verdad. Llevaba el enemigo dentro de mí. La lucha ya no era solo en la selva, ahora también se libraba en mi propia sangre. Me alejé de la palmera profanada, dejando atrás la masa de luces pulsantes. Tenía que seguir moviéndome, encontrar un lugar para observar, para esperar, para ver en qué me había convertido. El miedo a los amaldizoados y a las onzas fantasmas seguía ahí, pero ahora estaba eclipsado por un terror mucho más íntimo y personal, el miedo a mí mismo. La noche era larga y yo era una bomba de tiempo. Cada paso que daba en la oscuridad era un paso hacia un destino desconocido. Era el último de mi pueblo, y tal vez, solo tal vez, estaba a punto de convertirme en el primero de algo completamente nuevo. Y esa idea era más aterradora que cualquier monstruo que pudiera acechar en las sombras. El bosque nocturno ya no era un velo de oscuridad salpicado de peligros. Se había convertido en un tapiz de información abrumadora. Cada sonido, desde el roce de las alas de una polilla hasta el lejano crujido de una rama, llegaba a mis oídos con una claridad imposible. Veía el tenue brillo de los hongos en la corteza de los árboles como si fueran faroles, y las intrincadas telas de araña brillaban con la luz de la luna como si estuvieran tejidas con plata. Mis sentidos, agudizados por la extraña energía que ahora corría por mis venas, me estaban ahogando en un mar de detalles. Esta nueva percepción no era un regalo, era una maldición. El conocimiento que siempre había valorado, mi íntima conexión con la selva, se había amplificado hasta convertirse en una forma de tortura. Podía sentir, más que oír, el movimiento de los gusanos bajo tierra,
Podía oler el polen liberado por las flores nocturnas a cientos de metros de distancia, y debajo de todo, sentía un pulso, un zumbido bajo y constante que parecía emanar de la propia tierra, una vibración que me conectaba con las larvas brillantes, con los monos de ojos blancos, con la plaga misma. Me moví por la selva no como un cazador, sino como un fantasma a la deriva. Mi cuerpo se sentía ligero. La fatiga había sido reemplazada por esta energía fría y vibrante, pero mi mente estaba en un estado de pánico silencioso. Estaba perdiendo los límites de mi propio ser. Mi conciencia parecía extenderse más allá de mi piel, mezclándose con la red de vida y muerte corrupta que me rodeaba. Ya no era solo Kawe, era una antena, un receptor para la sinfonía enferma de la selva moribunda. El hambre había desaparecido, reemplazada por una sensación de plenitud, una plenitud fría y ajena. No sentía la necesidad de buscar comida ni agua. La energía que me sostenía venía de dentro, de la cosa que había consumido. Me di cuenta con un horror paralizante de que, al comer la larva, no solo había ingerido una criatura infectada, había establecido una conexión directa con la fuente de energía de la plaga. Me estaba alimentando de la propia enfermedad. Fue entonces cuando los sentí. No los oí ni los vi al principio. Fue una perturbación en el zumbido, una nota discordante en la sinfonía, una mancha de silencio caótico y hambriento que se movía a través del bosque. Los Yanomami, la horda amaldiçoada, estaban al este, justo donde mis viejos instintos me habían advertido que estarían, pero ahora no necesitaba huellas ni olores. Podía sentir su presencia como un vacío en la red de la selva. Mi primer instinto, un eco de mi antiguo yo, fue trepar a un árbol, esconderme. Lo hice con una agilidad que me sorprendió, mis músculos respondiendo con una eficiencia fría y precisa. Desde la seguridad de una rama alta, observé. Pronto aparecieron, una procesión de figuras desgarbadas que se movían entre los árboles. Eran unos 20, tal vez más. Sus gemidos bajos y sus pasos arrastrados eran los únicos sonidos que rompían su avance silencioso. Se movían como un banco de peces, sin un líder aparente, pero con un propósito colectivo: buscar carne, buscar vida para consumir. Observé sus rostros en la pálida luz de la luna, máscaras de piel grisácea y ojos vacíos. Eran los restos de un pueblo orgulloso, ahora reducidos a recipientes ambulantes de la plaga. Una profunda tristeza me invadió, un dolor por mi gente, por toda la humanidad. Pero entonces ocurrió algo extraño. La horda, que se movía en mi dirección general, se detuvo. Sus cabezas se inclinaron no hacia mí, sino al unísono, como si escucharan una orden silenciosa. El vacío que representaban en la red de la selva pareció calmarse. Ya no eran una fuerza de caos puro. Había una quietud en ellos, una atención. Y luego, para mi absoluto terror, sus cabezas se giraron lentamente hacia mi árbol. No me estaban mirando directamente, no con sus ojos inútiles. Sentí que estaban percibiendo mi presencia de una manera nueva, no como un simple trozo de carne caliente, un animal para cazar. Sentían la conexión, sentían la parte de la plaga que ahora vivía dentro de mí. No emitieron ningún gruñido de hambre, no se abalanzaron sobre el árbol. Simplemente se quedaron allí, mirándome, sus cuerpos inmóviles. En su silencio sentí una pregunta, no en palabras, sino en la forma en que su vacío colectivo se centraba en mí. Era una pregunta que emanaba de la propia plaga a través de ellos. Y la pregunta era: ¿qué eres? El miedo que sentí en ese momento fue de una naturaleza completamente nueva. No era el miedo a ser devorado, era el miedo a ser reconocido. La plaga, esta inteligencia alienígena que lo consumía todo, me había notado. Al consumir su fruto, me había marcado. Me había convertido en una anomalía. Ya no era un sobreviviente escondido en las sombras. Era una pieza en su tablero de juego, y no tenía ni idea de las reglas. De repente, una imagen inundó mi mente, tan clara como si la estuviera viendo con mis propios ojos. Vi la selva desde arriba, como un pájaro. Vi los ríos fluyendo como venas negras. Vi puntos de luz azul pulsante esparcidos por todo el dosel, como las larvas que había comido.
Eran nodos, centros de energía, y luego me vi a mí mismo, un punto de luz diferente, más brillante, y de un color blanco frío, moviéndose entre los árboles. Comprendí. Oh, Gran Madre, lo comprendí. No me estaba convirtiendo en uno de ellos. No era inmune. Me estaba convirtiendo en algo diferente. Las larvas no eran solo comida, eran semillas. Y yo era la tierra fértil. La plaga no me estaba matando. Me estaba transformando en algo que pudiera usar. Me estaba convirtiendo en un nuevo tipo de nodo. Uno móvil, uno con conciencia. La horda de Yanomami no me veía como comida. Me veían como a un superior, o quizás como a un pastor. Estaban esperando una orden, una dirección. Mi voluntad, ahora conectada a la red de la plaga, podía influir en ellos. La idea era tan monstruosa, tan seductora y tan aterradora, que casi me caigo de la rama. ¿Qué querían que hiciera? ¿Que los guiara hacia otras aldeas? ¿Que los usara como mi ejército personal de muertos? El poder potencial que sentí en ese momento era vertiginoso. Una droga más potente que cualquier veneno de serpiente. Podría convertirme en un rey en este infierno, un dios de la podredumbre. Pero el recuerdo de mi padre, del pajé, de mi gente, se alzó en mi mente como un escudo. Sus rostros, sus sonrisas, eran humanos. Y yo, a pesar de la contaminación que corría por mis venas, todavía lo era. O al menos una parte de mí se aferraba desesperadamente a esa verdad. Con toda la fuerza de mi voluntad, envié un pensamiento a la red, una sola orden silenciosa y desesperada. Idos. No sabía si funcionaría, no sabía cómo lo hacía. Simplemente me concentré en el deseo de que desaparecieran, de que me dejaran en paz. Por un momento, no pasó nada. La horda permaneció inmóvil, sus ojos vacíos fijos en mí. Luego, lentamente, como una marea que se retira, se dieron la vuelta. Uno por uno, sin un sonido, se alejaron, desapareciendo de nuevo en la oscuridad de la selva. Su movimiento una vez más sin rumbo, caótico. Me habían obedecido. Me quedé en el árbol, temblando, no de frío ni de miedo, sino por la enormidad de lo que acababa de ocurrir. Tenía poder sobre ellos. Tenía poder sobre los amaldizuados. El conocimiento que había sido mi herramienta de supervivencia se había convertido en la llave de un poder profano. Olos de onza. Ahora entendía el terrible peso de mi nombre. Podía ver los secretos de la nueva selva, y los secretos eran monstruosos. Descendí del árbol, mis piernas apenas sosteniéndome. La energía fría seguía vibrando dentro de mí, pero ahora se sentía diferente. Ya no era solo una fuerza ajena, era una herramienta. Una herramienta que no quería, un arma que no sabía cómo controlar y que temía usar. La noche terminó de pasar en una bruma de revelaciones aterradoras. Me di cuenta de que la plaga no era una simple enfermedad, era un ecosistema parásito que estaba suplantando al antiguo, y yo, de alguna manera, me había convertido en una parte crucial de su ciclo de vida. No era el rey, ni el dios. Quizás era solo el jardinero, el que ayudaba a que el jardín de la podredumbre floreciera. El sol salió, pero su luz ya no me traía consuelo. Iluminaba un mundo que ahora veía con demasiada claridad. Veía las esporas invisibles de la plaga flotando en el aire. Veía la enfermedad en las raíces de los árboles. Sentía el sufrimiento de la Gran Madre mientras era consumida viva. Mi destino estaba sellado. No podía volver a ser el hombre que era. No podía ignorar la conexión que ahora tenía con el corazón de la oscuridad. La lucha por la supervivencia había terminado, y había comenzado algo mucho peor, una lucha por mi alma. ¿Qué haría ahora? Usaría este poder para tratar de luchar contra la plaga desde dentro, arriesgándome a ser consumido por ella, o me alejaría de todo, tratando de encontrar un rincón del mundo que aún no hubiera sido tocado, si es que existía tal lugar. Me miré las manos. Parecían las de un extraño, manos que podían comandar a los muertos, manos que habían alimentado el cuerpo con la esencia de la destrucción. Ya no era el último de mi pueblo, era el primer heraldo de la nueva era. La selva a mi alrededor ya no estaba en silencio, estaba llena de susurros, los susurros de la plaga. Me llamaba,
Me ofrecía conocimiento, me ofrecía propósito, y una parte de mí, la parte que estaba hambrienta de poder después de tanta impotencia, quería escuchar. No sé cuánto tiempo llevo escribiendo esto. El sol está alto. La energía en mis venas no ha disminuido. Al contrario, parece crecer, volverse más fuerte. A veces, cuando cierro los ojos, veo cosas, ciudades lejanas, en ruinas, cubiertas por la misma vegetación enferma que veo aquí. Siento otros nodos, como yo, despertando en todo el mundo. No sobreviví a esa noche. El hombre que era Kaué, el Olos de Onza, murió en ese bosquecillo de palmeras. Lo que queda es algo más, algo que lleva sus recuerdos, pero que ve el mundo a través de los ojos de la plaga. Mi historia, y la de mi pueblo, no terminó esa noche. Fue peor, se transformó, y ahora no sé si soy el último hombre o el primer monstruo. Solo sé que la selva me habla, y yo, por primera vez, estoy empezando a entender su terrible lenguaje. Mi viaje no ha terminado, apenas ha comenzado.